Bienvenidos a la séptima emisión de Trayectorias, un programa dedicado a conversaciones con distintos compositores y músicos, personalidades del ámbito musical. Esta vez tenemos como invitado a Miguel Yanque, un compositor e intérprete boliviano dedicado a la investigación de la música tradicional andina y a la creación de nuevos medios sonoros e instrumentales, con o sin uso de la electrónica. Miguel ha compuesto música para distintas conformaciones instrumentales convencionales y para artefactos construidos especialmente para su realización. Bienvenido a este programa, Miguel Yanque. Muchas gracias, estimado José. Es un gusto y un honor poder estar aquí conversando contigo. Ok, desde 2012 Miguel es director del ensamble Maleza y miembro fundador del espacio Casa Taller. Docente del Conservatorio Plurinacional de Música en las materias de notación musical contemporánea, instrumentos originarios y en la Universidad Mayor de San Andrés en la asignatura de etnomusicología. Ha dictado conferencias y talleres en la Hochschule für Musik Freiburg, en la Casa Taller y en el Círculo Colombiano de Música Contemporánea. Es intérprete musical en diversos conciertos en La Paz, Cochabamba, Potosí, Colonia, Friburgo, Donaueschingen y Bogotá. Ha participado en la grabación de 3 volúmenes de música boliviana del siglo XXI. Es ganador de 2 premios de composición y ha escrito como compositor obras de cámara, electrónicas y para cine. Miguel, Casa Taller es un espacio de experimentación musical, de construcción de instrumentos, un lugar de exposiciones y conferencias. ¿Nos puedes explicar qué es Casa Taller? Mucho gusto. Casa Taller es en principio un espacio físico, es un lugar en La Paz, en el que desde el año 2012, junto con un colectivo de compositoras y compositores y además bastantes intérpretes, hemos venido generando propuestas alrededor de la música contemporánea. En el principio hay como un grupo que está, que dirige en cierto sentido este espacio, que está conformado por la compositora Camila Palacios y Sebastián Zuleta, bueno, y también yo. Pero antes han pasado otras personas también que han sido muy importantes para nuestro trabajo. Y en un inicio teníamos la intención de tener un espacio en el cual poder trabajar, ¿no? Poder ensayar, hacer montajes, instalaciones, realmente como un laboratorio permanente para nosotros y también para otras personas que estén interesadas en hacerlo. Y poco a poco ha ido evolucionando el trabajo también hacia proyectos de formación musical, casi siempre en el área de composición, aunque también en algunas ocasiones proyectos ligados a la interpretación o a la difusión de música nueva. Pero y también empezamos a hacer muchos conciertos, entonces también tenemos, a pesar de que el espacio es muy pequeño, tenemos una sala en la que eh, entran, no sé, pues unas 40 personas con esfuerzo, 50 y es un éxito rotundo. Eh, pero también hemos tenido una parte de nuestro trabajo ligada a la formación del público y a interactuar con gente, mantener conciertos regularmente, programaciones regulares en las que el público también podría fortalecer, digamos, su capacidad de escucha y de criterio con respecto a estas músicas nuevas. Y también, por otra parte, además de la difusión y la formación, hemos tenido espacios dedicados a la investigación de música tradicional, de la música andina, y también ha habido un par de proyectos más vinculados a la música popular, y por supuesto, a nuestro principal eje, que es el de la música nueva, la música contemporánea. Interesante. Vamos a mostrar ahora 3 ejemplos de tu obra. El primero
es Hiwaki, escrita en 2009, una pieza de larga duración, dura casi 52 minutos. El término Hiwaki, ¿qué significa? Es una palabra en Aymara que significa bonito. Ok. ¿Y para qué instrumentos es la obra? Eh, es una pieza bueno, que hice en aquellos años para la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos y yo la hice para instrumentos inventados. Eh, Todos los instrumentos que se escuchan ahí, están, algunos son derivados de los aerófonos convencionales andinos, pero son sobre todo variaciones, intervenciones de cañas. Entonces hay grupos que están tocando campanas, hay varios idiófonos, aerófonos también, todo, pero todo es como una construcción, es casi como que el instrumental puede ser el soporte de la pieza, realmente. Entonces, está compuesta para instrumental construido específicamente para la pieza. ¿Cuántos músicos intervienen aproximadamente? En esa versión recuerdo que fueron alrededor de 50. Ah, caramba. Sí. O sea, gran cantidad de músicos y gran duración de la pieza. Escuchemos un fragmento de esta obra, Hiwaki.
Ok, pregunto, ¿hay instrumentos tradicionales conectados a un dispositivo electrónico en esta obra? No, esta obra está pensada más bien como una instalación performativa hecha por humanos, ¿no es cierto? Eso explica un poco o sea, por intérpretes, quiero decir. El, Eso explica un poco la duración de la pieza. El público comparte el espacio con los intérpretes. Pueden hacer diferentes recorridos y, por lo tanto, diferentes configuraciones de escucha. Eh, Ah, y ha sido compuesta primero en cierto sentido es modular y ha sido hecha también a partir de la tradición oral. Si bien yo tenía mis apuntes y está toda la pieza compuesta, la manera de trabajar con los músicos, con las intérpretes, ha sido todo de memoria. No ha habido ningún soporte escrito para ellos. Entonces, casi todos los códigos y acciones están gatilladas por señales, por cues, si se quiere, sonoras y a veces también visuales, pero sobre todo sonoras. Me interesaba mucho que no haya nadie dirigiendo, digamos, nadie batiendo nada para que se genere una transformación gradual. Y es modular en el sentido de que son varios ensambles a la vez en realidad. Entonces hay unos grupos que son centrales, que se desplazan y que tienen cierto tipo de instrumental muy distinto a otros que están, por ejemplo, en un lugar fijo y que tienen otro tipo de comportamiento. Entonces son alrededor de 5 grupos que interactúan, tienen situaciones independientes, pero también interconectadas en ocasiones. Y un poco ha sido a raíz de pensar es un tema muy recurrente en la música académica cuando está en contacto con la música tradicional de algún sitio, en este caso con la música andina. Estas fiestas en las que hay muchos conjuntos tocando simultáneamente, claro. eh, pero todo pareciera casi como un ecosistema similar al de los pájaros, ¿no? En el que cada uno tiene su nicho sonoro. Y ese es un poco el criterio para combinar eh, Qué todas estas interesante. restricciones. Sí. No hay medios electrónicos pregrabados entonces tampoco. No, Ajá. Es una sí, pieza caracterizada por la continuidad de una textura. Cuando yo la escucho, una textura constante a la cual se superponen sonidos cortos de timbres distintos, a veces una tercera línea con sonidos algo más largos. Es más o menos la idea, pero va cambiando, lógicamente. Tiene secciones, como tú dices. Y ahora entiendo que son grupos distintos. Eso me aclara mucho la situación, la composición de la pieza, ¿no? Y cómo se percibe. exacto, sí, es muy interesante lo que ocurre con escucha y bueno, como el espacio es compartido con el público, se potencia esta característica que tiene la música, que es aquella que tiene que ver con la construcción que hace cada oyente, ¿no? De los diferentes elementos sonoros que están frente a ellos, ¿no? Entonces, sí, eso me parecía interesante en este caso. Bueno, hemos escuchado un fragmento de la obra, el fragmento central, digamos. Entonces, con tu explicación ya queda claro que hay grupos distintos, que lógicamente no podemos escucharlo en este programa, porque si no se llevaría todo el programa sin nada de explicación tuya, que es muy importante. Hay una segunda obra tuya llamada Cinquenas, escrita en el 2013,
que es una especie de suite de 4 mini piezas, de las cuales vamos a escuchar la tercera y la cuarta. En ellas usas sonidos de tinja, zampoña y un dispositivo electrónico, me parece también. Vamos a escuchar entonces la tercera parte y cuarta partes de Sin Quenas, escrita en 2013 por Miguel Yanque. Es interesante cómo el timbre natural de un instrumento te lleva a evocar todo un paisaje, un contexto lejano a la ciudad llena de autos sin contaminación. El sonido solamente de esta tinja tan lejano de nuestro entorno, ¿no? Que tú lo aprovechas tan bien en esta tercera o cuarta parte de Sinquenas. ¿Podrías comentarnos algo? Sí, Sinquenas, así compuesta para cello y dos guancaras. Ajá. Esos instrumentos de percusión, aquí se llaman guancaras, y tienen el resonador hecho de espinas de cactus. Y Ah, entonces tienen esa característica bien interesante, y son instrumentos muy comunes, muy usados en diferentes contextos festivos. Eh, y Sinquenas sí responde, sobre todo, a pesar de que está compuesta para cello, sí era el concepto de escuchar, si bien tiene bastantes referencias a la quena como tal, uso también el término quena en este caso más como general, digamos, ¿no? Es como cuando uno lee las antiguas crónicas acerca de la música tradicional cuando llegaron los primeros eh, misioneros, que se llaman españoles, y le decían a todo, en la zona boliviana le decían pinquillo, ¿no? ujú. Eh, Pincollo creo que es en el otro lado, pero era como que todo era pinquillo, no importaba cómo era la tapa, cómo era la bocadura, ¿no? Pues era lo mismo. Pero también pareciera que era como decir flauta de una forma más general, ¿no? De esa misma manera uso quena, más como hablar sin quenas, porque sí hay sí está basada en algo muy profundo de la concepción sonora en los Andes, que sobre cosas que han sido exploradas en el pasado, pero que me parecía que podían ser sintetizadas, como el caso de los batimentos, este unísono desigual, ¿no? Y también la parte rítmica de las guancaras que mencionas en los segundos, en tercer y cuarto movimiento, micromovimientos, si quiere, tiene que ver con eso, con usar las formas tradicionales como molde. No tanto para evocar nada específico, sino para encontrar estructuras que uno
imaginaría. Entonces, por ejemplo, en el tercero, justamente, los dos percusionistas tienen que imaginar una música tradicional y acompañarla en su cabeza, pero sin acentuar nada, ¿no? Sin los gestos estilísticos propios. Entonces, al final queda como una textura rítmica muy interesante entre los dos. Y algo similar ocurre en la consigna del cuarto. Eh, sí, y eso sí me pareció interesante. Ahora es una pieza que solo se puede tocar con esas bancadas, eh, pero sí, son cosas que pasan al momento de escoger Muy el bien, orgánico. muy bien. La tercera pieza se llama Sitios uno. ¿Para qué instrumentos y para cuántos músicos es? Sitios uno es una pieza para instrumental indeterminado, eh, y puede tener entre seis o más, mínimamente seis intérpretes. Pero el sexto intérprete, y además se interpreta con clic. Cada músico tiene un clic, un click track, uno que escuchan vía audífono. Entonces el sexto músico, digamos que uno, dos, tres, cuatro, cinco tienen un material, y el sexto podría ser una sección instrumental, por ejemplo, dirigida por alguien. Eh, Podría ser una orquesta, no sé, o podría ser una Ujú. gran multitud del mismo instrumento. Eso depende de quién haga la versión. Eh, y está pensada para instrumental indeterminado y para espacios abiertos y o cerrados, cosa que se pueda combinar, eh, y también tener al momento de interpretar la pieza, varias opciones para su realización. Muy bien. Escuchemos Sitios uno, obra escrita en el 2018 por Miguel Yanque.
Aquí, opuestamente a Hiwaki, hay un trabajo sobre el silencio y también hay un ahorro de elementos. Lo que resulta interesante son los timbres usados, un encuentro entre un sonido de percusión con un sonido corto de instrumento de viento. Es una pieza minimalista, pero muy bien lograda, en mi opinión. Muchas gracias. Claro, en la partitura está indicado, o sea, lo ideal, los instrumentales de la versión que acabamos de escuchar lo hicimos con el ensamble Maleza, pero básicamente cada intervención debe lograrse con sonidos muy cortos y fuertes. E intentar que ese sonido que cada uno repite, supongamos que yo soy el intérprete uno, que cada vez que lo toque no evolucione, no tiende a hacer que el sonido cambie, se modifique casi como intuitivamente, ¿no? O sea, el concepto era intentar que se mantenga siempre igual en lo posible y es en realidad una transcripción de un espacio, sitios uno. Lo que hicimos fue ir a un sitio en La Paz, cerca de La Paz, un sitio que se llama Valle de las Ánimas, que es uno de estos sitios que tienen formaciones producidas por el viento y es muy seco, y tiene mucha reverberación y ecos. Y lo que hicimos fue ir a un lugar, poner varios micrófonos a distancias diferentes y grabar un estímulo corto, agudo. Y obviamente llegaba el micrófono a destiempo. Y además las reflexiones llegaban de manera distinta a cada micrófono. Entonces yo lo que hice con ese registro, hice dos piezas, una pieza que se llama Valle de las Ánimas, que es una pieza electroacústica para 6 canales, y también esta pieza Sitios uno, que es una transcripción de cada una de estas reflexiones. Entonces lo que están tocando ellos, en realidad los intérpretes, es el resultado de estas relaciones temporales que de otra manera serían muy difíciles de lograr contando o con un tempo dado, ni siquiera con figuras rítmicas complicadas. Entonces me pareció una buena solución la de usar un click track. Entonces cada uno está tocando y las relaciones que se producen entre los músicos son las que se producían en este espacio. Entonces pues, me gustaba la idea de evocar esta tradición también muy común y ya visitada en la música contemporánea, en la música académica, de transferir las características de un espacio a otro contexto. Disculpa, ¿tú le llamas click track a un metrónomo? Sí, la partitura es una partitura sonora en la que cada músico tiene un audífono. Sacamos 6 canales de una interfaz. Entonces son tit, tit, pa, toc. Digamos, escucho 2 clics y ataco en el siguiente. Entonces cada uno tiene cosas diferentes. No es un clic constante porque sería muy incómodo, pero entonces, ni siquiera necesitan una partitura, solo saben que tienen que tocar en el tercer tiempo de cada vez que escuchen un clic. Entonces, esa es la partitura realmente. Es interesante cómo tú has logrado captar o aprovechar, digamos, el entorno en el que tú estás y los instrumentos, lógicamente, de ese entorno, que vienen de la tradición, ¿no? Y que finalmente, alguna vez me lo dijiste, si no existe el instrumento, se puede construir. Entonces es una concepción muy distinta pues a la concepción de la música occidental, ¿no? Muy diferente, ¿no? Sí, Incluso es muy el interesante. utilizar el click tracks, todo esto por los espacios grandes para, ¿no? Es Sí, muy original. sí, me parece muy interesante a mí también. Es un poco también el tiempo en el que vivimos, que tenemos muchas cosas accesibles. Entonces, quizás en el pasado podría haber existido una actitud un poco eh, quejumbrosa con respecto al contexto nuestro, pero Así en es. realidad eso ya no tiene mucho sentido hoy porque tenemos todo a nuestra disposición. Evidentemente, las tradiciones instrumentales específicas están en los sitios específicos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, hay aquí también intérpretes que se dedican a instrumentos de la tradición europea y como en todas partes tienen todavía proporcionalmente po- poca, poca influencia, digamos, en el panorama de la música contemporánea, de la música nueva, pero sí, cada vez más. Pero también tenemos la tradición andina, la tradición instrumental, yo estoy en La Paz, por eso hablo de la parte andina en Bolivia, eh,
y eso es también riquísimo, pero nuestra idea es, en Casa Taller sobre todo hemos intentado que no haya tampoco como una romantización de los instrumentos tradicionales, porque a veces pasa que se utilizan y ya pareciera que usarlos es suficiente, ¿no? Como solo usar la referencia a lo tradicional pues es suficiente, y para nosotros es importante que cualquier medio sonoro que llegue a nuestras manos llegue por alguna búsqueda específica, y más o menos tengan una valoración igual, ¿no? Similar, ya sea un cello o una guancara o cualquier objeto o juguete incluso, o cosa o algún artefacto que podamos inventar para la pieza. Muy bien. Yo te conocí personalmente en Donaueschingen, Alemania. Antes habíamos hablado virtualmente, nos diste algunas clases para la elaboración de una composición encargada por el Festival de Donaueschingen. Me sorprendió mucho todo, porque para mí era nuevo, lógicamente. Yo escribí escuchando, imaginando los sonidos que escuchaba, digamos, en el programa este de sonidos. Y cuando voy allá y me encuentro con los instrumentos, la afinación distinta, toda una sorpresa, ¿no? Y la otra sorpresa fue que ustedes tocan, yo llego justo casi el día anterior, ustedes ejecutan la obra mía, yo hago los apuntes, les comunico los apuntes, eran dos ensambles, ¿no? El Maleza, dirigido por ti, y el CG, dirigido por Rodolfo Acosta, ¿no? Entonces les doy las indicaciones en una sola lectura y la vuelven a leer y me respetan todo lo que les había dicho. Entonces, toda una sorpresa para mí, o sea, músicos realmente, yo pensaba que eran músicos europeos, ¿no? Eran músicos sudamericanos. Ese nivel de, digamos, de resolver las cosas tan rápidamente me sorprendió muy gratamente, por supuesto, ¿no? Porque lógicamente yo estoy más cerca de ustedes que los músicos alemanes, ¿no? Vivo, conozco el Perú, conozco la sierra del Perú, la selva. Entonces, es muy interesante el trabajo que tú realizas en La Paz. Para mí, me encantaría que ese trabajo se pudiera realizar también acá en Perú, ¿no? Pero bueno, la historia es distinta, la política es distinta y bueno, no se ha dado, no se ha dado. Entonces, es interesante conversar contigo por estos detalles. Y por eso yo digamos, te comuniqué que querías una entrevista contigo, para conocer justamente esta posición tuya respecto a la música, respecto al arte, y tu labor como compositor, que recién la voy conociendo. Te conocía como instrumentista, porque tocaste muchos instrumentos en ese concierto, pero ahora es bueno que el público te conozca como compositor. Sí, es muy interesante todo lo que comentas. Lo que pasó con aquel proyecto que mencionas fue un proyecto maravilloso que pudimos compartir escenario con el ensamble CG de Bogotá. Ellos tocan, para mí el ensamble CG es pues uno de los de Bogotá, dirigido por Rodolfo Acosta. Es uno de los ensambles más interesantes, y obviamente hay muchísimos ensambles muy buenos, de gran calidad en toda Sudamérica y en Latinoamérica, pero lo que me gusta de ellos es el tipo de repertorio que vienen haciendo y generando, y, y algo que quizás en Alemania no se pudo percibir era este hecho de que el que un ensamble sudamericano utilice, como en el caso de SG, instrumentos convencionales europeos, eso no significa que no sea latinoamericano, ¿cierto? Lo que ellos hacen, lo mismo pasa con los músicos en el Perú, me imagino que hacen música con instrumentos de tradición europea. Eso no significa que no estén generando repertorios que no serían posibles en otro lugar. Entonces, hay una confusión ahí desde la mirada europea, en la que, claro, ven a Maleza, que puede tocar instrumentos de tradición andina, entonces, eso sí es sudamericano, ¿no es cierto? Pero cuando en realidad están, desde mi punto de vista, es tan sudamericano o americano, o como quiera llamarse, como lo que hace este. Simplemente es otra manera de aproximarse. Y bueno, y en este caso,
fue muy interesante y muy llamativa también para nosotros la posibilidad de combinar los instrumentales. eh, y, y el resultado, bueno, tuvimos el gusto de tocar también una pieza tuya en ese contexto, también de Juan Arroyo, Canela Palacios, la compositora boliviana, y era muy interesante ver las diferentes soluciones. Y eso que comentas es posible justamente en Bolivia porque es el triunfo de generaciones pasadas. O sea, nosotros llegamos cuando ya se había hecho bastante sobre esto, desde finales de los 70s, Ujú. a generar ensambles. Está el ejemplo más conocido, que es el de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, pero hubieron otras también. Hubieron otros que hicieron muchas cosas, y también entiendo que esto ha ocurrido en otros lugares, en países vecinos, pero sí lo que se logró muy bien acá, y eso es algo de lo cual somos deudores, es que hubo una continuidad. No fueron proyectos Aislados. aislados para un par de actividades, sino tuvo una continuidad, y eso permite que haya gente que pueda tocar a cierto nivel los instrumentos y tener ya en su imaginario incluso una conciencia de lo que es posible con esos instrumentos. Ya no es tan extraño para nosotros eso, ¿no? Y creo que como ese es un triunfo de generaciones pasadas, nos toca a nosotros, pues, no necesariamente continuarlo, pero ser críticos con eso, y recibirlo también y explorarlo a nuestra manera, ¿no? Y eso hablábamos con algún amigo el otro día, que, bueno, que cada generación, precisamente con un amigo colombiano, con Daniel Leguizamón, compositor, que cada generación debe hacerse cargo de lo que le toca, ¿no? Entonces a nosotros nos tocó esto, y pienso que las siguientes generaciones ya están haciendo cosas todavía más abiertas, menos enfocadas en lo local, pero sin negar lo local. Es como que ya lo local estuviese incorporado de cierta manera. Eh, Sí, y eso sí me parece muy lindo. Entonces, yo pienso que en cuanto a políticas de educación y de formación, dirigidas a formación, basta pienso con la continuidad, que es algo que en nuestros países es difícil, ¿no? Siempre llega alguien nuevo a la dirección y todo cambia, así. o Sí. es un clásico. Entonces, sí, pienso que la continuidad y el conocimiento de lo que hicieron los anteriores, aunque no sean nuestros amigos y no sean parte de nuestro círculo, es bien importante. Muy bien. Eh, yo te agradezco por esta conversación. Me va a gustar que ustedes vengan para acá y los escuchemos en vivo o que tú vengas a dar una charla, sea sobre tu música, sobre construcción de instrumentos, etcétera. Vamos a ver si podemos lograr eso. Por ahora yo te agradezco bastante, Miguel. Hemos tenido la oportunidad de conocer tu música, tu pensamiento y será hasta otra ocasión. Gracias por estar en este programa. Bueno, José, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por esta interesantísima conversación, y pues nos encantaría al Perú en cualquier momento. Así que estamos a su disposición para cualquier cosa. Muy bien.